Enrique Krause, un intelectual que ni duda cabe, siempre comprometido con las mejores causas del país, ha planteado que el sismo del pasado 19 de septiembre, los sismos en general, los sismos de septiembre se conviertan en un parteaguas social y político, y ha lanzado en ese sentido una serie de propuestas. En primera instancia, crear una comisión de reconstrucción para los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y la Ciudad de México. También lo hizo a través de un tuit. Mencionó que cada empresa de gran escala en el país podría adoptar a un pueblo para su reconstrucción. Dijo incluso que esto no se ve difícil. Y respecto del proceso electoral en el que ya estamos, porque el proceso electoral comenzó el pasado 8 de septiembre, consideró que los partidos deben dejar de hacer campañas con spots y como lo han venido haciendo, y que para la elección presidencial, y yo creo que esto se podría también imaginar para las otras elecciones, mejor hacer una serie de debates. En el caso de la presidencia de la República, 10 debates públicos. Para hablar de estas propuestas, lo tengo en la línea telefónica. Querido Enrique, te saludo y te agradezco que nos tomes la llamada. Encantado, Pascal. Estoy muy dispuesto a conversar contigo sobre esos temas. Bueno, comencemos con el momento que está viviendo el país, querido Enrique. ¿Cuál es la evaluación que haces? ¿Cómo lo compararías con 1985, cuando Octavio Paz hizo un texto muy importante que aquí ya hemos comentado? ¿Cómo sientes el momento del país? ¿Qué significan estos sismos en este momento? Pues muy similar a aquel, ¿verdad? Es un momento dolorosísimo. De verdad es muy difícil. Yo no soy poeta, y ni siquiera un poeta universal como Octavio Paz puede expresar de verdad la cantidad de sentimientos y de dolor que esta presencia de la precariedad y de la muerte nos ha dejado. Pero, pues, desde el principio de la humanidad hay que levantarse de los escombros y reconstruir, ¿verdad? Y reconstruir y recrear, ¿no? Entonces, dentro de todo el dolor, como todo el mundo lo dice, lo alentador ha sido la participación de los muchachos, de la gente joven, ese hormigueo, esa marea humana que se dedicó a tender la mano al prójimo, a ayudar a estar en los centros de acopio. Yo anónimamente me acerqué a alguno de esos lugares y me conmovió mucho ver a estos jóvenes. De modo que la sensación es pesar profundísimo y también esperanza. Este terremoto, entre otras cosas, abrió las venas del país y nos dejó ver, a quienes pues a lo mejor no lo habían visto así, pero dejó ver de manera muy cruda la pobreza y también la distancia que existe entre estos dos Méxicos que poco a poco están separándose, el México del norte, centro y occidente, que ha logrado altas tasas de desarrollo, y el sur del país, que lamentablemente parece no avanzar, Enrique. Bueno, y es el que fue más golpeado por los terremotos desde el 7 de septiembre. Bueno, por eso son unas propuestas modestas y yo no pretendo ninguna originalidad, y simplemente creo que hay que formar un fondo de reconstrucción. Estoy seguro que ya los grupos, que la Secretaría de Hacienda, que el gobierno y que los grupos empresariales y de diversas instancias están trabajando para formar ese fondo. Sería bueno que unificaran sus esfuerzos, que coordinaran sus esfuerzos y que los concentraran en la reconstrucción de esa zona pobre de México. Juchitán, por ejemplo, Oaxaca, los pueblos de Morelos, Jojutla, son lugares que yo sé que están absolutamente destruidos, devastados, y en unas semanas podrían pasar al olvido. Realmente estamos en una situación de urgencia, y entonces ese fondo de reconstrucción, en donde hubiese presencia en 1996, reconstruyendo iglesias y joyas arquitectónicas en todo el país, y tiene participación, es una asociación civil
Yo creo que muchas empresas, no solo las grandísimas, sino empresas de mediano y mayor tamaño, podrían concentrar personal para adoptar uno de los tantos cientos de pueblos de México afectados, y que esa coordinación pues llevara unos meses y llevara materiales de construcción y todos los materiales necesarios para que la gente misma vaya reconstruyendo sus negocios y sus viviendas. Ya la reconstrucción de escuelas y espacios públicos y edificios públicos pues le corresponde al sector público, pero creo que las empresas y los empresarios le deben a México, que les ha dado tanto, sobre todo grandes empresas, le deben a México una labor concertada. No basta con donar, únicamente con donar ropa o con donar dinero, no basta. Es preciso que se coordinen y que cada una, como te digo, me parece una idea posible, adopte un pueblo. Entonces, que el pueblo de Jonacatepec quede grabado en la memoria de ellos, que la empresa tal y tal les ayudó a reconstruir y que en 6 meses reconstruyeron su pueblo. Bueno, es una idea. Es lo menos que puede uno dar son ideas, y es muy poco, querido Pascal. Tú dices en un texto en Letras Libres que el trabajo para desde los escombros rescatar la salida para México debe hacerse no mañana, sino hoy, debe comenzar hoy. Sí, bueno, pues claro, ¿no? Pues ya se tardaron, ¿no? Yo creo que hay que reconocer que el Ejército, que la Marina, que el gobierno mismo, pienso yo, bueno, estas instituciones han estado muy activas, la ciudadanía también. Es un momento plástico, es un momento en el que hay que reaccionar de inmediato. No quiero hacer retórica ni demagogia con esto, ¿no? Es ni siquiera literatura, ¿no? Lo que hay que hacer es simplemente ponerse a actuar con sentido práctico, sentido práctico, ¿no? Y en ese ámbito también pienso que conviene que de cara a las campañas del año próximo, bueno, pues veamos muy reducido la exposición a spots, ya no se diga a bardas pintadas por los partidos, ¿no? Que serían ahora francamente, bueno, vergonzosas o sí, agresivas, ¿no? No, yo creo que hay que organizar una serie de debates. Sí, te escuchamos. Una serie de debates. Sí. Y hay que organizarlos como Dios manda. Es decir, ya basta de esos debates ridículos, mecánicos, como de utilería, ¿verdad?, que se hicieron en el pasado. Hemos visto los debates en los que participó el despreciable Trump, y esos debates, con todo tuvieron al menos la parte buena de que nos hicieron ver lo que son los debates reales, sí, frente a público real, con periodistas reales, que preguntan preguntas reales, en donde provocan conflictos reales entre los que participan, y no pueden participar 10 personajes en la escena, sí, que son los 3 o 4 candidatos principales. Eso no son ideas. Sí. Enrique, eso no es un debate, eso es una payasada. Por último, mira, ha habido una gran discusión sobre las propuestas que han lanzado los partidos políticos para reducir el presupuesto. Hay quien las ha visto como congruentes con lo que está exigiendo la ciudadanía, pero también hay quien ha visto esas propuestas como oportunistas. ¿Tú cómo juzgas este tema? Yo creo que es importante que se reduzcan esos presupuestos, que se canalicen en una parte hacia el esfuerzo de reconstrucción nacional. Yo soy de los que cree que los partidos políticos sí tienen que tener financiamiento público, pero tiene que ser todo esto objeto de una nueva discusión y legislación. Por lo pronto sería bueno que sí, que haya una canalización hacia el esfuerzo de reconstrucción, sí, y que esto es en detrimento en absoluto del dinero que el INE necesita para organizar las elecciones, ¿no? Sí. Pero repito, todo es muy sencillo. Yo lo que creo es
menos spots, mucho menos propaganda en los medios de comunicación y en las bardas y en las espectaculares de las ciudades que serían agresivos, y que se organicen debates. Entonces ahí te lanzo una idea. Hay que hacer una comisión de debates urgentemente. Sí. Sí, ya es hora de que los comunicadores, ahí estás tú mismo, se reúnan, estudien los 10 distintos formatos y se hagan un número razonable de debates, 5, 7, 10, no sé, pero que la ciudadanía juzgue a los candidatos a través de debates. Pues Enrique, propuestas muy interesantes que queríamos platicar contigo. Te aprecio mucho estos minutos que nos has dedicado y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Pascal, abrazo. Gracias, Enrique Krause. 9 de la mañana con 5 minutos. Regresamos.